Mi nombre es Gilma Cumplido y mi grupo está conformado por María de los Ángeles Martínez, Luis Fernando Arias Martínez, Hernán Sierra, María Paula Navarro. A continuación hablaremos de la Escuela Racionalista del Derecho Natural, de la Escuela Histórica del Derecho Natural, de los pantentistas y la recepción que tuvieron su origen en el siglo XIX. Derecho natural. Es un conjunto de normas y principios jurídicos que se derivan de la propia naturaleza y de la razón humana, que existen como principios inmutables y universales. El derecho natural actúa como base para la elaboración e interpretación de las normas del derecho positivo. Escuela Racional del Derecho, escrita por la Escuela Nacional de la Judicatura. El naturalismo racionalista, representado por los filósofos iluministas, los que sostuvieron que el origen de los principios morales se encuentran en la estructura o naturaleza de la razón humana, y quienes trataron de axiomatizar estos principios autoevidentes que permiten derivar a partir de las normas. Lo común o ambas es que se desarrollan a partir de una teoría normal desde la cual se pueden analizar mejor la forma de pensar y actuar en cuestiones jurídicas. El naturalismo en sus versiones tradicionales se compromete con la creencia de que existen por encima de las leyes creadas por el hombre ciertos principios de derecho natural. Estos principios de la moralidad son inmutables y eternos, contrariamente a las leyes humanas que pueden cambiar de una comunidad a la otra y de tiempo en tiempo. Las leyes humanas se encargan de regular los asuntos más elevados o importantes de la comunidad. Deben estar de acuerdo con los principios del derecho natural. En consecuencia, la validez jurídica de las leyes humanas depende necesariamente de lo establecido en tales principios. El naturalismo ha sido muy criticado y puesto en tela de juicio en multitud de ocasiones, pero este planteamiento cuenta su favor con que los hombres, a través de todos los tiempos y en las más variadas circunstancias culturales, han vuelto de forma interrumpida una y otra vez durante más de 2000 años, en una especie de entornos-retornos, como señala Romer. La razón de esta continua recurrencia se debe que se trata de un tema muy importante para la vida del hombre, de la sociedad, porque discute si la eterna aspiración humana y la justicia no pasa de ser una ilusión irracional o por el contrario puede concretarse en resultados racionalmente fundamentales. Esta pretensión llevó a un desarrollo dos escuelas de derecho natural que hemos citado y cuyos representantes se esforzaron por buscar principios supremos, absolutos y en validez de tiempo y lugar, o unos principios inmanentes al propio sujeto que él mismo descubría, deducía y aplicaba. Estas dos tendencias tuvieron sus épocas doradas y circunscripciones territoriales. Escuela Histórica del Derecho. Gustavo Hugo funda esta escuela en el siglo XIX, pero es Federico Carlos Bonjamini el cual la lleva a la cúspide de las universidades alemanas. Para él, el derecho no puede ser producto de la razón universal, sino el espíritu de convicción jurídica común del pueblo. La escuela de Savigny es llamada escuela histórica, pero esta denominación resultaba ser incompleta, ya que la escuela no solamente tenía como finalidad estudiar el pasado, sino también la actualidad. Por este motivo, se impulsó a la dogmática. Esta adoptó el derecho romano como base fundamental de la misma. La Escuela Histórica del Derecho es una corriente doctrinal surgida en Alemania durante el siglo XIX, que afirma que el origen del derecho ha de sustituirse a la evolución histórica de un determinado pueblo, cuyo espíritu se manifiesta originariamente de formas de costumbre o de tradiciones. La creación de una ciencia del derecho y una nueva valoración del derecho romano como derecho actual se debe a la escuela histórica alemana y a su fundador Federico Carlos de Savigny, quien en su sistema de derecho romano actual afirmó el valor permanente de este derecho como base y componente genuino de la cultura occidental.
Considera el derecho bajo dos puntos de vista diferentes, como historia y como sistema. Como historia, explica el derecho como un producto natural y espontáneo del espíritu del pueblo, como el arte o lengua, para ser expresado a través de los juristas, profesores o jueces. Y como sistema es un conjunto de principios y dogmas sometidos a una racionalización científica. La dogmática jurídica se basa en la sistemática y se construye con los métodos inductivo y deductivo. La aplicación del derecho, de la nueva concepción de Kant, la ciencia y la idea de una universidad consagrada al cultivo de la investigación científica. Creó un derecho de profesores distinto del derecho de juristas. Esta ciencia alcanzó gran perfección técnica mediante la elaboración de teorías generales como el derecho objetivo y subjetivo. La escuela histórica consiguió en pocos años restablecer el estudio del derecho romano en las universidades alemanas como derecho profesoral, que terminó influyendo en el derecho de juristas. Aunque la escuela histórica nace como tendencia opuesta al justnaturalismo, existen muchas analogías entre ambas corrientes. Ambas se dirigen a la elaboración de una dogmática jurídica fundada sobre un sistema construida con métodos inductivo y deductivo. En lo que ahora nos interesa, las dos mantienen una actitud de admiración profunda hacia el derecho romano. La idea de Samini, del espíritu del pueblo, es que el derecho no es el resultado de la naturaleza del hombre, sino de la historia de cada pueblo. Pero este espíritu no lleva una noción democrática o del pueblo, sino de una aristocracia, ya que el pueblo se expresa a través de los juristas, profesores o jueces. La patentística o el patentismo fue una doctrina jurídica europea posterior al humanismo jurídico y anterior a la codificación, que alcanzó su apogeo en Alemania en el siglo XIX. La escuela patentística trataba de analizar los textos del derecho romano siguiendo el método de la dogmática jurídica, es decir, buscando la extracción de principios, así como la deducción de conceptos nuevos, basados en la abstracción a partir de conceptos anteriores. Los autores del derecho de pandectas, que enlazan con las escuelas anteriores, elaboran ciencia y dogmática jurídica mediante la interpretación actualizada del corpus juris. Los pandectistas defienden el positivismo de la ciencia jurídica. El ordenamiento jurídico es un sistema de principios y reglas cerrado y completo. Por ello, las lagunas no pueden existir en el sistema de conceptos y de dogmas, ya que el jurista dispone de medios para encontrar las soluciones a los casos no contemplados en la norma, con un procedimiento lógico y formal. A continuación hablaré de la recepción. Los glosadores y posglosadores habían enseñado el derecho romano, no como derecho italiano, sino como el derecho universal. La formación de los juristas de otras regiones europeas en las universidades italianas irradió tal actitud al resto del continente. La elaboración más depurada de sus conceptos jurídicos, la posibilidad de aprovechar su lógica interna para organizarlos sistemáticamente, características apenas incipientes en los derechos locales, determinaron que el mundo cultural de Occidente terminara considerándose al derecho de Roma como el derecho por excelencia, como la manifestación de la razón jurídica. Junto a esta recepción teórica se produjo la recepción política a través de la difusión de los principios romanos que contenían el corpus juris civilis y las obras de los glosadores y comentaristas mediante la divulgación popular de la literatura jurídica y la sustitución más acelerada en unos países que en otros de los jueces prácticos por los jueces letrados. Esta adopción en la mayoría de las naciones europeas del derecho romano como derecho vigente, del corpus juris civilis como totalidad aplicable. Aunque aisladamente algunas de sus disposiciones no pudieran haberse hecho efectivas de manera particular,
se conoce con el nombre de la recensión. Fue especialmente importante y duradera en Alemania, donde fue confirmada por disposiciones legales como la conocida ley del Tribunal Cameral del Imperio en 1945, y donde el derecho romano vino a sustituirse por un código nacional solo en 1900. Algunos representantes relevantes del naturalismo son Platón, Aristóteles, Zenón de Sitomarca, Tulio Cicerón, Seneca, Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria, Domingo de Teodoro.